Una de las mejores cosas de internet es que cualquiera puede hacer una teoría sobre cualquier cosa, como estas teorías hechas por fans sobre las películas de Disney. Si bien, la mayoría de las veces esto da como resultado una especie de ataque que nadie puede entender más que la persona que lo publica en sitios como Reddit, hay ocasiones en las que una teoría sobre algo de la cultura popular puede llegar a tener sentido. Aquí te dejo 12 teorías de películas de Disney hechas por fans, parte 4. ¿Qué pasó con el poder del gran dragón de piedra? Sabemos que el padre de Mulan fue un gran guerrero. Shang y el consejero del emperador Chi-Fu reconocen su nombre de inmediato, y ambos sospechan de Ping. Y Chi-Fu incluso muestra algún conocimiento de la familia Fa con su comentario: no sabía que tenía un hijo. El padre de Mulan también tiene una herida de guerra grave, que requiere tratamiento diario. Parece que la familia Fa es nueva en su estatus social, y no se siente realmente cómoda en la clase media alta. Todo esto lleva a la teoría de que antes de que el padre se fuera a la guerra, la familia Fa estaba en desgracia y vivían como campesinos. Los antepasados enviaron al gran dragón de piedra con él para tratar de asegurarse de que recuperara algo de honor familiar. Funcionó, y la familia Fa fue catapultada hacia arriba en la sociedad, pero a costa del propio gran dragón de piedra y una herida de guerra de por vida. El alto costo dejó al padre desencantado con la sociedad china y lo empujó a convertirse en un hombre de familia tranquilo y retirado. Moana es la sirenita al revés. Las películas de Disney muchas veces siguen los mismos patrones en sus historias, y en el caso de La Sirenita y Moana es posible que compartan todos sus patrones entre sí, pero al revés. Moana y Ariel tienen padres autoritarios, uno que gobierna el mar y teme a la tierra, que es el rey Tritón, y uno que gobierna una isla y teme al mar, el jefe Tui. Esto hace que sus hijas añoren lo que no tienen. Moana anhela explorar el océano, mientras que Ariel desea poder caminar. Ambas películas también presentan villanos femeninos similares pero contrastantes. Una diosa de la tierra grande y enojada, Teca, y una bruja del mar grande y enojada, Úrsula. Y ambos cuentan con crustáceos, uno bueno, Sebastián, y uno malo, Tamatoa. Al final, la gente de Moana abraza el océano, mientras que Ariel abraza su nueva vida en la tierra. Y luego está también, la sirenita canta sobre una roca, mientras que en Moana, la roca le canta a ella. Ok, fue mal chiste. Enredados predijo la cuarentena. A partir de marzo de 2020, una pandemia global provocó cuarentenas estrictas y aislamiento, lo que obligó a las personas a permanecer dentro para evitar la propagación de una nueva cepa desconocida de la gripe llamada COVID-19, causada por un coronavirus. Los fanáticos notaron rápidamente un paralelo inquietante entre las condiciones del mundo y la película animada de Disney de 2010, Enredados. Enredados cuenta la historia de Rapunzel, una joven princesa que tiene un cabello mágico que evita que su madre envejezca. Su madre decide encerrarla en un castillo para mantenerse joven. Sin embargo, la ciudad de la que Rapunzel está aislada se llama Corona. Los fanáticos rápidamente acudieron a Twitter sugiriendo que Disney predijo la propagación del coronavirus y que la ciudad de Corona en la película representa la pandemia, mientras que Rapunzel representa a personas de todo el mundo que se aíslan por sí mismas. Fue Simba, y no Scar, quien causó la sequía. Esto es probablemente algo que es súper obvio para todos, pero no lo fue para quien escribió la teoría, así que ahí va. Simba provocó la sequía en la Roca del Rey. Los reyes del pasado, como Mufasa, están en el cielo. Específicamente las nubes, como lo muestra Mufasa hablando con Simba cuando está con Timón y Pumba. Las nubes que llevan la lluvia se fueron para seguir al rey legítimo cuando se fue de la Roca del Rey. Simba pasa años con Timón y Pumba en una aparente jungla tropical que obviamente recibe mucha lluvia. Cuando se le muestra volviendo hacia la Roca del Rey, las nubes se ven detrás de él. Aparentemente siguen al rey legítimo de regreso a sus tierras y comienza a llover poco después. Durante años, dice el autor, me molestó como Scar, tomando el poder, de alguna manera provocó una sequía. Realmente no fue Scar tomando el control o la explosión de la población de hienas lo que causó un problema climático, sino el líder legítimo que abandonó a su gente y se llevó la sabiduría de los ancianos con él. Síndrome está vivo. Esta teoría echa un vistazo a algunos de los contenidos adicionales publicados en el DVD y Blu-ray de Los Increíbles y profundiza para descubrir una verdad impactante sobre Síndrome. Sigue vivo y Jack Jack no es quien parece ser. Al final de la primera película, Síndrome muere y Jack Jack regresa sano y salvo con su familia. Eso parece ser un final feliz, pero ¿y si no lo fue? No sabemos mucho sobre Síndrome, pero al comienzo de la película, el señor increíble les dice a la policía que lo lleven, a Buddy, de regreso con su madre para decirle lo que ha estado haciendo.
¿Y si su madre fuera en realidad Sidewave, la super más inteligente y una de las primeras personas que mató Síndrome? Se dice que ella tenía la capacidad de poseer los cuerpos de otros. ¿Qué pasaría si otro de sus poderes fuera a transmitir su esencia a otra persona? Y ella, de alguna manera, le pasó esta habilidad a su hijo. Y cuando él murió, él le pasó su propia esencia a Jack Jack. Podría convertirse en el villano a simple vista de la tercera película, convirtiendo a Síndrome en uno de los personajes más maliciosos de cualquier película de Disney. Él tomó el cuerpo de un adorable bebé. Lilo alimenta a Pato para prevenir accidentes. Como recordarás, al principio de la película vemos a Lilo llegar tarde a su clase de baile y afirma que fue porque tuvo que alimentar a Pato, el pez. Cuando se le pregunta por qué, afirma que Pato controla el clima. Ahora, al principio puedes pensar que esto se usa solamente como una introducción a Lilo como una forma de hacerla parecer extraña, pero al parecer tiene un propósito en la trama. Más adelante en la película, Lilo le dice a Stitch que sus padres murieron cuando fueron a dar un paseo en automóvil en una noche de tormenta, por lo que es muy posible que Lilo crea que Pato controla el clima y que él es la razón por la que llovía la noche en que murieron sus padres, y ahora lo alimenta para que no vuelva a suceder. Esto no es un gran cambio para el resto de la película, solo que parece una pequeña peculiaridad interesante de la película que proporciona una capa trágica a una broma alegre. El padre de Mulan arriesgó su propia vida. El padre de Mulan es mostrado como un guerrero famoso y respetado. Incluso los funcionarios de alto rango reconocen su nombre. Esta teoría utiliza fuentes históricas para señalar exactamente en qué conflicto estuvo involucrado el padre de Mulan. Aunque la película se toma muchas libertades, Mulan se basa en una persona real. Usando pistas tanto de la película como de la historia de la vida real, el creador de esta teoría señala que Mulan tuvo lugar durante la dinastía Sui. Durante este periodo, China se involucró en numerosos conflictos con el reino Goguryeo de Corea. El padre de Mulan posiblemente fue reclutado cuando era joven en la guerra Goguryeo-Sui y participó en la primera ofensiva contra el reino Goguryeo. El teórico sugiere que no fue hasta el segundo conflicto que el padre de Mulan se convirtió en el héroe de renombre que se ve en la película. Esta campaña fue desastrosa para las fuerzas Sui y muchos se vieron obligados a retirarse al territorio enemigo. El padre de Mulan puede haber elegido quedarse con sus hombres en lugar de retirarse por su cuenta, e incluso puede haber ayudado a facilitar su retiro seguro. El primer deseo de Aladín. Cuando Aladín desea que el genio lo convierta en príncipe, este aparentemente solo le da un disfraz y un desfile mágico. Más adelante en la película, Aladín es expuesto como un fraude, lo que sería imposible si realmente se hubiera concedido su deseo. Un Redditor ofrece una alternativa fascinante. El genio puede haber cumplido el deseo de Aladín no al conjurar un reino para que él lo gobernara, sino al mover los hilos detrás de escena para que la trama se desenvuelva a favor de Aladín. Aladín no deseaba ser un príncipe, deseaba que el genio lo hiciera un príncipe. Todo lo que sucede después de que Aladín hizo su primer deseo fue simplemente que el genio cumpliera el deseo de Aladín de convertirse en príncipe. Al final de la película se casa con una princesa, ahora es realmente un príncipe. El trabajo del genio ahora está terminado. Así que quizás el genio simplemente orquestó los eventos para que el primer deseo de Aladín se hiciera realidad al final de la película. Los aldeanos están atrapados en un bucle temporal. Uno de los mayores agujeros de trama en La Bella y la Bestia, así como en el remake de Acción Real de 2017, es que nadie en el pueblo recuerda que el castillo existe en el bosque justo al lado de su ciudad. Sin embargo, una teoría que corrige este problema sugiere que la hechicera que maldijo al príncipe y a sus empleados también lanzó una maldición sobre la ciudad que esencialmente los atrapó en un bucle de tiempo, al estilo del Día de la Marmota. Sin embargo, Bella y su padre parecen estar fuera de este bucle y no están confinados a él. Bella es capaz de caminar por un mercado abarrotado sin mirar. Sabe exactamente cuándo se despiertan todos cada mañana. Habla de que el panadero tiene exactamente la misma bandeja de productos todos los días. Escribió un Redditor en apoyo de la teoría, que fue escrita específicamente sobre la película de Acción Real, pero se aplica casi también a la versión original. La teoría sugiere además que esta es la razón por la que los aldeanos nunca notan que los miembros de su familia y seres queridos que viven y trabajan en el castillo, al menos en la versión de Acción Real, han estado desaparecidos durante casi una década. Jack Jack viajó a otra dimensión. Una de las partes más entretenidas de Los Increíbles 2 es la larga lista de poderes impredecibles de Jack Jack, desde la multiplicación hasta la transformación y la combustión. Parece que Jack Jack puede hacer casi cualquier cosa.
aunque no tiene mucho control sobre sus habilidades sobrehumanas. Bueno, debido a la naturaleza variada de sus poderes, a un fan de internet se le ocurrió una posible conexión bastante genial entre el mundo de los Increíbles y Monsters Inc. Primero, debes recordar que los poderes de Jack Jack incluyen la visión láser y teletransportarse a otras dimensiones, sin mencionar su habilidad para flotar. Las piezas están todas ahí, solo tenemos que juntarlas. ¿Qué pasaría si en algún momento de su infancia Jack Jack se teletransportara a otra dimensión, la dimensión de Monsters Inc? ¿Y qué hace una vez que llega? Usa su visión láser, obviamente, pero no sin que nadie se dé cuenta. Parece muy posible que Jack Jack también haya tenido la capacidad de levantar un monstruo y sacudirlo como una muñeca, antes de que las galletas del Señor Increíble lo atrajeran de regreso a su dimensión. Los trolls son los villanos. Al principio de Frozen, los trolls adoptan a Kristoff como uno de los suyos, y como cualquier padre autoritario, solo quieren que su hijo se establezca con una buena chica. Entonces, un día Kristoff aparece milagrosamente con una princesa nada menos, y ellos empiezan a ver la perspectiva de casarlos. Sin embargo, ella ya está comprometida con el príncipe Hans. Esto inmediatamente irrita a los trolls, que descartan el compromiso como algo muy menor. Quieren que su Kristoff se case con la princesa, por lo que se les ocurre un plan: sacar al prometido del camino y todo se arreglará. Hasta este momento no ha habido evidencia que sugiera que Hans es algo más que un hombre miembro de la realeza benevolente. Él salva a Anna de caer en el fiordo, comparten un dúo, entrega mantas a los ciudadanos asediados cuando las hermanas están desaparecidas. Es solo después de este comentario de los trolls que de repente tiene un giro villano, llevándolo por un camino hacia la deportación y el encarcelamiento, sacándolo así fuera del camino y preparando el escenario para que Kristoff y Anna se enamoren. Los trolls volvieron malvado a Hans para que Anna lo dejara por Kristoff. Mushu es el verdadero héroe. Un redditor propuso una teoría que afirma que Mulan no es el héroe real de la historia y que el imperio chino habría caído si no fuera por su pequeño dragón, Mushu. En un momento de la película, Mushu y el Grillo de la Suerte falsifican una carta y se la dan al oficial al mando de Mulan, Li Shang. Esto lleva a la unidad al combate y finalmente restaura el honor de Mulan. La carta dice ser del regimiento del padre de Shang y solicita ayuda inmediata, por lo que las tropas se mueven. Finalmente se cruzan con los hunos, que marchan hacia el imperio con el propósito de apoderarse de él. La unidad de Shang se enfrenta a las fuerzas de los hunos y paraliza gravemente a su ejército, despejando el camino para la eventual victoria del imperio. Esto solo ocurrió gracias a la carta de Mushu, convirtiéndolo en el activo más importante en el conflicto contra los hunos. Mushu realmente demostró su valor ante los antepasados y con esto podría reclamar legítimamente su lugar con ellos. Eso es todo, amigos, comparte este video.